el agrado de tener en el estudio a Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Silvina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a pasar todos los chivos mientras esperamos. Le agradecemos a Pololo del bufete del Partido Justicialista, que siempre nos brinda 2 almuerzos para que sorteemos acá en Jaborechanos. Para que se comuniquen con nosotros, se pueden comunicar en el 221-360-4430 o a las redes Twitter, Facebook e Instagram de Grupo Realpolitik. ¿Cómo viene la discusión del presupuesto 2019? ¿Cómo ves, cómo analizás la propuesta del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, el presupuesto de la Nación es un presupuesto que no responde en absoluto a la realidad que estamos viviendo todos los argentinos. Y además de eso no responde incluso a la realidad más coyuntural que fue armando el gobierno, el Poder Ejecutivo, en cuanto al contrato que firma con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es un contrato que se firma 2 días después de que se aprobase ese presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, y bueno, ahora hay que ver cómo se da la discusión en el Senado. Pero sobre todo es un presupuesto que, ante una situación de crisis, donde buena parte de la población necesita de un Estado presente, con inversiones en servicios de educación, de salud, por supuesto de infraestructura, es un Estado que lo que muestra a través del presupuesto es una retirada. Y lo único que evidencia ese presupuesto es que garantiza el pago de intereses de la deuda, de deuda que toma este gobierno, que tiene que ver también con el contrato con el Fondo Monetario Internacional, que ya ha dicho que no se pueden utilizar esos dólares para, por ejemplo, lograr estabilidad monetaria a través del tipo de cambio, y esos dólares tienen que ser utilizados para pagar la deuda que este gobierno tomó. Así que es un presupuesto que refleja básicamente también muchas de las pautas que se incorporan en el contrato con el Fondo Monetario Internacional, pero yo siempre insisto, es un presupuesto que hace este gobierno. Digo, es mucho más fácil tirarle la pelota a otro, la culpa a otro, y decir que es un presupuesto que hizo el Fondo Monetario. No, este gobierno fue al Fondo Monetario, este gobierno hace un presupuesto y es responsable por todas las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, digo, en Argentina hoy tenemos una población submedicada, se vendieron 10 millones menos de medicamentos en estos 2 años y medio de gestión de Macri, y esto no es porque la población de Argentina está rozagante de salud, sino que al contrario, lo que muestra las estadísticas sanitarias es que, por ejemplo, la tasa de mortalidad en adultos mayores de 50 años se aceleró, o sea, la gente se está muriendo. Silvina, tienen estipulado un porcentaje de inflación del 35%, un dólar a 40 y una recesión de 1 punto más o menos en la economía, una retracción. Y piensan en un salario del 20%, en una paritaria del 20%. ¿Son creíbles estas estipulaciones del gobierno? En 3 años de gestión jamás cumplieron ninguna meta inflacionaria, por ejemplo. Sí, esta meta de inflación tiene que ver por ahí con la inflación que vamos a tener este año, que efectivamente ellos tenían una meta por debajo del 20%, iba a ser del 48-50% este año. Y el tema de las paritarias es muy grave, ¿no? Porque uno tiene que gobernar para ordenarle la vida a cada una de las familias, ¿no? Y cuando vos ves que tenés tasas de interés del 70%, una inflación del 50% y paritarias del 30%, claramente ya sabés de dónde sale el dinero para cubrir esa tasa de interés que resulta en ganancias de muy poquititos sectores, como es el sector bancario. Para el año que viene se prevé algo parecido, una tasa de interés del 35%, con paritarias del 20%, y seguramente las tasas de interés van a ser altas. Entonces hay una transferencia muy fuerte desde la clase media, básicamente, hacia los sectores más ricos, en este caso el sector bancario, ¿no? Pero la verdad es que sí, efectivamente, las variables macroeconómicas de este gobierno no se han cumplido, las metas no se han cumplido en absoluto. Lo que se prevé es que el Producto Bruto el año que viene caiga un 0,5%. Cuando uno ve todos los datos oficiales de crecimiento o caída del Producto Bruto desde el 2016 hasta el 2019, con lo ya sucedido y con las proyecciones, lo que te muestra eso es una caída del Producto Bruto per cápita del 6%, es decir, que todos los argentinos vamos a estar empobrecidos 6% respecto del año 2015, cuando finalice el mandato de esta gestión el año 2019. Siempre y cuando se cumplan los datos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que la caída para el año que viene no va a ser 0,5%, sino que va a ser superior al 1%. Entonces se agudiza o se agrava la pérdida de bienestar de todos los argentinos.
Juan. ¿Cómo estás, Juan? Mira, la consulta mía por ahí no va tanto en relación por ahí a lo que te han preguntado, sino que, bueno, le tocó a Daniel, vos fuiste ministra de su gestión, allá por el 2015 fue que tuvo el debate con Macri, que propuso su mejor equipo económico de los últimos 50 años, y es lindo tener a alguien que sepa de economía, haya manejado la economía de la provincia más importante del país. Muchas gracias. En relación a todo esto que se generó con las LEVAC, toda la joda, digamos... especulación. Sí, la especulación, digamos, financiera, Caputo, tipos que defienden intereses ajenos a lo que es el común de la sociedad, digamos. Son propios a él los exactamente, intereses. claramente. Sí. Todos los sectores que generaron esas corridas cambiarias los representaban ellos. Sí, yo siempre insisto con esto, una de las corridas bancarias que tuvo que sufrir nuestro gobierno lo hizo uno de los fondos del cual Caputo era parte. Ellos saben hacer corridas bancarias, pero no saben corregirlas. Y por otra parte, Caputo formó parte de un fondo de estos internacionales que se dedican a encontrar la mejor tasa de interés y la ganancia rápida, siendo incluso ministro de Finanzas. Y él, siendo ministro de Finanzas, emite un bono a 100 años, un bono inédito para la economía mundial, porque se suelen emitir estos bonos que se llaman bonos a perpetuidad, pero se utilizan para marcar tasas de interés muy bajitas. En cambio, Argentina emitió al 8% anual en dólares. Esto lo emite Caputo y lo compra un fondo del cual era parte él. O sea que él mismo se garantizó que durante 25 años, porque hay una cláusula que Argentina no puede recomprar esa deuda, durante 25 años Caputo va a recibir un interés del 8% anual en dólares, por ejemplo. Entonces, la verdad que sí defienden sus intereses nada más. Pero las tasas de interés no generan riqueza, ¿sí? No generan puestos de trabajo. El dinero no genera riqueza, el dinero no genera dinero. Para que nosotros los argentinos podamos pagar ese 8% anual en dólares, tenemos que salir a trabajar todos los días. Entonces, ese trabajo que nosotros hacemos con esa paritaria por debajo de la inflación es la que genera esa riqueza y esa transferencia de recursos. Que Caputo pueda recibir ese 8% anual en dólares durante 25 años implica que hay buena parte de la población que se va a empobrecer, la mayoría de la población, ¿no? Porque hay un 10% de la población, 20% de la población que se enriquece nada más con estas medidas especulativas. Una de las metas estipuladas que habla el presupuesto de inflación es 35%. Y el aumento salarial que están pautando es un 20%. Estamos hablando de un retroceso económico de los trabajadores de un 15%, más todo lo que vienen perdiendo este año, que estamos hablando también de otro 15%. Sí, lo que perdieron también en el 2016, ¿no? El 2017 fue el único año que por ahí estuvieron bastante a la par, más cerca, pero el retroceso va a ser muy fuerte, muy, muy fuerte. Silvina, viendo este escenario, se está debatiendo el presupuesto también, va a empezar a generarse, se está haciendo el gobernador del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, se habla de actualmente que se va a gastar un 37% de servicios, en la provincia de Buenos Aires el 70% de la deuda del presupuesto va a ser vigente. ¿Cómo ves esta situación de la provincia? ¿Qué expectativas te genera este presupuesto? Que ya vemos que está muy afectada la provincia porque todo el recorte se hizo prácticamente en la provincia de Buenos Aires. Sí, primero que hubo una gobernadora que no estuvo presente, estuvo totalmente ausente en la discusión del presupuesto nacional y no defendió a los bonaerenses, ¿no? Yo participé de varias de las reuniones que hubieron en el Congreso de la Nación, en donde fue Duhovne, por ejemplo, y no había nadie de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, defendiendo lo que tienen que ser las obras, los recursos para la provincia. Y tampoco había diputados del oficialismo, diputados nacionales del oficialismo, saliendo a decir, bueno, la provincia necesita esto o necesita lo otro. Así que en ese sentido, la gobernadora es la que garantiza que se pueda hacer este ajuste brutal que va a tener la provincia de Buenos Aires. Se estima que aproximadamente va a perder 60.000 millones de pesos la provincia con el presupuesto que se apruebe finalmente en el Senado, en el presupuesto nacional. Y además de eso, también está garantizando el ajuste en general que se está realizando en el país. Cuando la gobernadora no defiende a los bonaerenses en sus paritarias, por ejemplo, en sus niveles de ingresos, en la cantidad de obras que se tienen que hacer en la provincia, lo que está haciendo es
romper eslabonamientos virtuosos de una cadena productiva y de una cadena de consumo que la vincula con otras provincias. Cuando un bonaerense se queda sin trabajo, deja de consumir yerba que se produce en Misiones, en Corrientes, etcétera. Cuando un bonaerense ve que su paritaria es solamente del 20%, deja quizás de consumir vino que afecta a las provincias productoras de vitivinícolas. Entonces digo, que la gobernadora no defienda a los bonaerenses, no solamente ajusta a toda la población de la provincia de Buenos Aires, sino que garantiza el ajuste brutal que está llevando a nivel nacional el presidente. Este es un programa que interactúa con los oyentes. La primera vez hoy nos tocó que nos manden un mensaje antes del programa, una persona de la ciudad de La Plata, relacionada, te quiere hacer una pregunta, darte un saludo, así que le voy a poner en on. Hola, mi nombre es Antonio, acá del barrio San Carlos. Le quería hacer una pregunta. Uy, perdón. Carlos, le quería hacer una pregunta a la licenciada Batakis. ¿Cómo impactaría la sanción del presupuesto nacional en las obras planeadas para la provincia de Buenos Aires y en particular para la región capital? ¿Existe un impacto real? Gracias, licenciada, doctora. Gracias, doctor Fernández. Sí, primero que bueno, tiene que ver con esto que hablábamos recién, pero en particular la provincia de Buenos Aires va a dejar de percibir 20.000 millones de pesos por subsidios en transporte. Y eso va a afectar a todo el conurbano bonaerense y por supuesto a la región capital también. Estos 20.000 millones de pesos de subsidios menos que va a recibir la provincia va a impactar o puede impactar de dos formas. El primero es que aumente automáticamente el transporte público en la provincia, sobre todo en el conurbano, en la región capital. Pero además, si no es esto, la gobernadora va a tener que destinar fondos para cubrir esos subsidios que los va a sacar de otro lado. O sea, el impacto va a ser muy fuerte. Por eso la caída estimada en el Producto Bruto a nivel nacional parece bastante escasa y parecería que la estimación que hace el Fondo Monetario tiene como mucho más realismo que lo que tiene el presupuesto nacional. Silvina, pensando en esta relación que volvimos a tener de dependencia con los organismos internacionales financieros, ¿cómo se hace para pensar de esta salida, de esta toma de deuda que hemos generado a partir de la gestión de Cambiemos, pensando, ¿no?, en el proceso de reestructuración de deuda que tuvimos a partir del 2005 con la firma de Néstor Kirchner y el Fondo Monetario Internacional, que acabamos con el acuerdo? ¿Cómo se piensa una política económica frente a esta atadura política, por lo menos de digitalización de las políticas públicas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, de cara, digamos, a un próximo gobierno que represente los intereses populares? En primer lugar, me parece que uno tiene que hacer como un repaso de la historia económica, si se quiere, argentina. La evidencia empírica de ese repaso histórico lo que muestra es que los gobiernos peronistas son los gobiernos que menos endeudaron y todo lo contrario, son los gobiernos que pagan deuda. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dice somos pagadores seriales, uno eso lo puede comprobar a lo largo de todas las series históricas de los gobiernos peronistas. Y esto ha permitido que este gobierno, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, porque también hubo un proceso de desendeudamiento en la provincia, pudiesen llevar adelante estas medidas que tienen que ver con endeudar continuamente al país. En el año 2003, cuando se asume el gobierno a nivel nacional, lo que nosotros tenemos que recordar es que ahí se inicia un proceso de pago de deuda y reestructuración de deuda, que era una deuda que el gobierno nuestro no había generado, no había tomado, y un default que no se había declarado. O sea, el default y la deuda lo declaran otros gobiernos, no los gobiernos peronistas. El gobierno nuestro reestructuró el 93% o pagó el 93% de la deuda que nosotros teníamos con los que se llama coloquialmente los fondos buitre. O sea, este gobierno llega diciendo que ellos solucionaron el tema de los buitres, pero el gobierno nuestro solucionó el 93% de esa deuda. Digo, me parece que eso es importante mencionarlo, porque parece como que ahora ellos son los que vinieron a resolver el tema. Y la verdad que tampoco lo resolvieron, pagaron más de lo que estaban reclamando, ¿no?, en este último 7% de la deuda. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión, por supuesto, de la deuda, pero sobre todo en estas incompatibilidades que decíamos antes. ¿Cómo puede ser que un funcionario sea el que emita deuda y el que compre deuda, ¿no? Después, esa deuda
yo sí creo que cumple con toda la legalidad que corresponde. No tiene, si se quiere, la legitimidad porque claramente el pueblo argentino no está de acuerdo en que nosotros firmásemos un contrato con el Fondo Monetario Internacional, nosotros digo como pueblo, ¿no? El contrato con el Fondo Monetario Internacional. Pero lamentablemente tiene muchos visos de legalidad todo esto que se hizo. Hace muy poquitito se conoció una carta dirigida creo que fue al Fondo Monetario Internacional, de un conjunto de jueces o ex jueces de Argentina y del resto de Latinoamérica, en donde se habla de que este contrato con el Fondo Monetario Internacional sería ilegal. La verdad que uno seguramente va a encontrar una biblioteca a favor y una en contra. Lo que claramente va a suceder es que en el año 2020 Argentina va a tener un problema serio para poder pagar la deuda que este gobierno emitió. Y yo quiero insistir con esto. Cuando Néstor Kirchner asume, la deuda que tenía nuestro país, o sea, todos los argentinos, era del 136% del Producto Bruto Interno de Argentina. El Producto Bruto Interno de Argentina es todo lo que los argentinos producimos en un año, ya sean sillas, máquinas, bulones, servicios médicos, lo que fuese, todo lo que absolutamente producimos, nosotros debíamos eso y un 40% más, 136%. Cuando Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato, Argentina debía solamente el 40%, ¿sí? El 10 de diciembre de 2015 Argentina debía el 40% de su Producto Bruto. Hoy ya estamos en aproximadamente 80% y se estima que para fines del año 2019 eso va a ser del 100%. O sea, nuevamente vamos a deber el 100% o más de nuestro Producto Bruto Interno. Con la gravedad de que además estamos condicionados por el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional decide adelantar desembolsos que tenía previstos y que deja al año 2020 y 2021 totalmente en descubierto para hacer frente a esos pagos de deuda, con una matriz productiva totalmente diezmada por la apertura comercial que ha realizado este gobierno, imposibilitando de alguna forma que podamos tener recursos para pagar esa deuda. Cuando nosotros emitimos deuda en la provincia de Buenos Aires también, no por supuesto la barbaridad que se emitió en este tiempo en la provincia de Buenos Aires, pero digo, hemos emitido deuda, pero eso estaba dentro de un plan de gobierno en donde uno agrandaba la estructura productiva de la provincia. Cuando uno agranda la estructura productiva de la provincia, lo que sucede es que se incrementa el espacio fiscal. Si se incrementa el espacio fiscal, hay posibilidades de tener recursos para pagar la deuda. Hoy por hoy, no solamente ha sido bestial la toma de deuda del gobierno nacional y del gobierno provincial, sino que además se achica la estructura productiva. Que se achica la estructura productiva implica que tanto la nación como la provincia van a tener menos recursos y además de eso, por supuesto, el flagelo terrible como es perder puestos de trabajo. ¿Cómo se hace para cambiar la mentalidad de un pueblo y decir... Vos decís la matriz productiva, cuando hablas, decís, nosotros no le damos valor agregado a los productos, somos exportadores de materia prima, o sea, nosotros le vendemos el cobre y después compramos el cable, ¿no? ¿Cómo se cambia esa mentalidad? ¿Cómo se hace un país industrial? O sea, mira, Argentina siempre tuvo pretensiones industrialistas y además de eso lo logró, no solamente fueron las pretensiones, sino que Argentina logró ser un país industrial. Recordemos que en los años 40 Argentina tenía producción propia de autos, ¿no? Tenía una industria automotriz. Tenía metalurgia, tenía industria automotriz. Hoy la tenemos también. Lo que sucede es que esa carrera vertiginosa en la que había entrado Argentina fue cortada con la dictadura cívico-militar. Brasil, por ejemplo, que había arrancado mucho más demorado que nosotros, nos pasó largamente por encima, a pesar de todos los problemas que tiene, por supuesto, Brasil. Yo recuerdo cuando en una entrevista en televisión discutíamos con un economista neoliberal y me dice, ustedes los peronistas son muy anacrónicos porque están siempre pensando en la industria. Y la verdad es que nosotros pensamos en la industria porque es la que genera puestos de calidad. Con este gobierno se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector privado manufacturero. Y esos trabajos son los trabajos de calidad, son trabajos estables. Ahora, el trabajo del futuro no es generación de empleo. El trabajo del futuro, la verdad que todavía no lo conocemos, quizás empezamos a ver como los primeros signos de cómo va a ser el trabajo del futuro, pero claramente no es generar empleo.
Nosotros necesitamos un país que asocie la ciencia y la tecnología con la industria y que asocie la ciencia y la tecnología también con el campo. Si queremos lograr esta virtuosidad de lograr puestos de trabajo en Argentina, que es lo que termina, por supuesto, dignificando y ordenando la vida en familia. Y para eso necesitamos invertir en ciencia y tecnología, necesitamos planificar a qué sector productivo de la economía le vamos a pedir cuántos puestos de trabajo. Y después de eso, cuando ese sector productivo diga, bueno, yo me puedo generar tantos puestos de trabajo, y de esta forma van a hacer este tipo de trabajo, necesitamos saber cuántos dólares demanda y de dónde van a salir esos dólares. Eso en Argentina hoy, por supuesto, está lejos de suceder, todo lo contrario, no solamente se desmantela el sistema productivo, sino que también se desmantela nuestro sistema de ciencia y tecnología. Y yo siempre insisto, hubo un primer ministro, un presidente de la India hace unos 40, 50 años, que en una situación muy compleja en materia de sus finanzas, un periodista le pregunta si entre todo el recorte que va a hacer en el presupuesto, también van a recortar los recursos, la inversión en ciencia y tecnología. Y este hombre dice, la India es un país demasiado pobre como para darnos el lujo de no invertir en ciencia y tecnología. Y hoy la India, con todos los bolsones de pobreza que tiene, con todas las dificultades, compite en segmentos tecnológicos de primera calidad, de primer orden. Entonces, y nosotros estamos yendo en contramano de eso, en un mundo en donde la inteligencia artificial ya está presente, la automatización está presente, la robotización está presente, y nosotros tenemos que decidir si competimos en contra de eso o si competimos con eso. Y la verdad es que este gobierno lo que decidió es competir en contra de eso, cuando vemos que tenemos un sector totalmente, una matriz productiva reprimarizada, como vos decís, y vendemos el poroto de soja. Lamentablemente, ese no es el camino para generar puestos de trabajo en Argentina. Silvina, te vimos en un rol muy activo mirando el presupuesto nacional, trabajando en conjunto con el PJ, el Partido Justicialista, como asesora del Partido Justicialista tanto de la provincia de Buenos Aires como del Partido Justicialista argentino. Viste, considerando que ahora se está debatiendo en el Senado, aconsejando a los intendentes saliendo en contra, a criticar, a pedir que no se vote un presupuesto de ajuste que avalaba el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves la postura que se va a tomar del Partido Justicialista, especialmente de la provincia de Buenos Aires, cuando se está debatiendo con que va a haber una gran mirada sobre el presupuesto que va a presentar María Eugenia Vidal, teniendo en cuenta el año electoral que viene, la importancia de las obras y la importancia que va a repercutir tan fuertemente en los municipios, teniendo en cuenta fin de año y un año muy conflictivo, teniendo en cuenta que todos estos análisis que hizo el Fondo Monetario, ¿no? Sí, a ver, el presupuesto de la provincia seguramente ya está elaborado, se estará presentando quizás este viernes, lunes, martes próximo, pero seguramente ya está elaborado. Y yo creo que va a ser un presupuesto totalmente lamentable, en el sentido de que va a garantizar los pagos de los intereses de la deuda, todos los servicios de la deuda que tiene que afrontar la provincia. Tengamos presente que la provincia emitió en 2 años y medio 5.000 millones de dólares, que no se sabe a dónde están esos 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares es mucha plata. Es mucha plata. Y la devaluación que hace el gobierno nacional impacta en forma directa en los dólares que tiene que conseguir la provincia. Si uno mira el presupuesto de este año, se preveía que a fin de año los dólares, el tipo de cambio estuviese en 18,30. Uno de los informes de deuda que están en la página del Ministerio de Economía de la provincia establecía cómo iba a ser los pagos de deuda para este año y para el año que viene. Y ese dólar estaba estimado en 18. La provincia no genera dólares. Obviamente que genera dólares las exportaciones del sector privado de la provincia, pero la administración pública de la provincia de Buenos Aires no tiene forma de generar dólares, ¿sí? Porque lo que provee son servicios de educación, de salud, de seguridad, de justicia, etcétera. Recibe recursos en pesos, que son los tributos que nosotros pagamos. Con esos pesos tiene que salir a comprar dólares, que hoy no están a 20 o a 18, están casi a 40 pesos. Esto lo que implica es que de los 40.000 millones de pesos que la provincia recibió ilegítimamente sacándole a los jubilados de todo el país, los va a gastar, en vez de hacer obras, como se decía, obras en el conurbano, se va a gastar para poder comprar esos dólares con esa diferencia del tipo de cambio. Entonces, la verdad que ese presupuesto va a reflejar eso, una caída tremenda en los servicios de educación, de salud,
pero también el garantizar ese pago de los servicios. Y me parece que yo siempre digo que uno a los gobiernos los puede analizar o juzgar desde la materia que uno está mirando. Hay muchas formas de analizar. Un sanitarista mirará el lado sanitario, un pedagogo mirará el lado de la educación. Digo, yo como economista obviamente podría mirar también la economía, y la verdad que es lo que más nos está afectando a todos los argentinos. Pero yo creo que la mejor forma de evaluar un gobierno es pensando en qué condiciones deja a su sucesor respecto de las condiciones que recibió. Y lamentablemente, tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional van a dejar sumamente condicionados a los gobiernos futuros, tanto por el contrato con el Fondo Monetario Internacional como por estas deudas que se emitieron. Y además de eso, la provincia de Buenos Aires va a dejar una provincia con más déficit fiscal, con más deuda, con más pobreza, con más desempleo. Y digo, es muy difícil, creo que debe ser algo que no se puede encontrar en la historia en ninguna parte del mundo, encontrar una gestión como la de la gobernadora Vidal, en donde no solamente no pudieron cumplir hacer la cantidad de jardines, de escuelas, sino que van a terminar con menos escuelas de las que ellos recibieron, por ejemplo. Porque cerraron escuelas. Yo creo que esto es inédito en el mundo. Uno, cuando habla de progresar, de ordenarle la vida a la gente, de que la gente tenga más seguridad, es que haya más servicio de educación, más servicio de salud. Vos podés decir, bueno, iba a hacer 1000 jardines y pudiste hacer 200. Bueno, te puede pasar, por supuesto que te puede pasar. Pero de ahí a terminar en menos 100, como está sucediendo hoy en día, la verdad que creo que es inédito. Silvina, pensando en la gestión anterior, en materia económica, ¿qué deudas pendientes le quedaron al gobierno anterior? Nosotros hablábamos hoy de una cuestión de la reforma tributaria, por ejemplo, de una necesidad de tener un modelo de recaudación progresivo y no regresivo, como por ejemplo pasa hoy, que el IVA es el impuesto que más recauda y segundo el impuesto a la ganancia. ¿Qué deuda le quedaron a la gestión anterior en materia económica? Sí, yo creo que, bueno, uno, por supuesto, es una reforma tributaria que incluya una discusión seria respecto de la coparticipación de nuestro país federal, digo, el fiscalismo que tenemos en materia de ser un país federal, ¿no? Creo que esa discusión por ahí nos faltó. Y también nosotros los economistas solemos mirar al país, digamos, por lo que nosotros decimos por el lado de la demanda y el lado de la oferta, ¿no? El lado de la demanda en nuestro país, la verdad que en el año 2015 estaba muy resuelto. Esto quiere decir que había ingresos en la economía que generaban un círculo virtuoso de consumo, de demanda de productos, de demanda de servicios. Y esa demanda provenía de que en el país se generaron 4 o 5 millones de puestos de trabajo en 10, 12 años de gestión. Pero además, quienes no habían podido acceder a puestos de trabajo que les daban ese ingreso, se había generado, por ejemplo, la universalización de las jubilaciones en Argentina, uno de los pocos países en el mundo que llega a tener el grado de jubilaciones, el sistema de jubilatorio y pensiones que abarcase a tanta población adulta, por ejemplo. También la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. O los programas Progresar, distintos programas que había que generaban ingresos en la población para que esos ingresos después se transformasen en consumos locales. Entonces, el lado de la demanda, por supuesto, siempre tiene conflictos y surgen cosas nuevas que uno tiene que estar atento. Pero creo que nos faltó tener una mirada mucho más fuerte sobre el lado de la oferta, decimos nosotros los economistas. El lado de la oferta es planificar qué estructura productiva queremos los argentinos. Y eso es un debate que nos tenemos que dar. ¿Qué provincia queremos los argentinos, los bonaerenses, por ejemplo? ¿Queremos una provincia que sea la de los años 1920, 1930, que produzca sojera, nada más, que sea sojera, por ejemplo, bueno, reemplazando el trigo, si se quiere, por la soja y vendiendo el ganado? ¿O queremos una provincia que se pueda sumar con valor agregado a lo que es el INVAP y podamos producir ciencia y tecnología a nivel nuclear, ciencia y tecnología a nivel de satélites y comunicaciones, ciencia y tecnología que pueda tomar definiciones en cuanto, por ejemplo, a qué tipo de grano quiere
China que nosotros le exportemos en materia de puerto. Nosotros cuando pensamos en el sector agropecuario, tenemos que dejar de pensar que el sector agropecuario no genera trabajo en cuanto a lo que son los servicios agropecuarios. Esos servicios agropecuarios, por ejemplo, la biotecnología para producir un grano específico, un poroto específico de soja con un color determinado, con una proteína determinada, con un tamaño determinado, se genera con ciencia y tecnología. Hoy esa ciencia y tecnología la estamos importando. Nosotros en Argentina estamos importando genética bovina, por ejemplo, algo que teníamos que producir nosotros. Y son debates que nos tenemos que dar. ¿Queremos que la provincia de Buenos Aires produzca genética bovina con laboratorios de primera calidad que sean nacionales o queremos importarlo como lo estamos haciendo ahora? Importarlo implica que estamos generando puestos de trabajo en el exterior, no en Argentina. Yo quiero que se produzcan puestos de trabajo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Silvina, antes de entrar a algo que nos conocen, el ping-pong del programa, a veces picante, depende... Ping-pong me suena que tengo que hablar poco. Sí. Es terrible. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo ves el peronismo a nivel provincial y nacional? ¿Cómo ves la construcción, posibilidad de unidad? ¿Cómo ves las estrategias que se están dando? Y contanos esta ilusión que tenés como Silvina candidata. Bueno, en primer lugar, con mucho diálogo. Yo creo que en el peronismo hay mucho diálogo y eso es bueno. Y no nos tenemos que dejar llevar por las críticas que surgen de los medios. Sí, yo creo que la unidad como concepto enamora más al oficialismo que a nosotros mismos, en el sentido de que cuando el oficialismo ve y aprovecha un pequeño resquicio para decirnos, mirá, este político, este dirigente se fue a tal acto, el otro fue a tal otro, es porque efectivamente está viendo que nosotros tenemos diálogo. Yo creo que en eso nosotros no tenemos que entrar, tenemos que seguir generando diálogo y si no logramos tener esa unidad enorme con la que tanto por ahí soñamos y queremos aspiracionalmente, me parece que tampoco tenemos que preocuparnos porque sí vamos a lograr una unidad muy muy fuerte, quizás con algunos sectores por afuera, pero yo creo que no es preocupante y creo que sobre todo hay mucho más diálogo en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y eso es auspicioso para que el pueblo no sufra todas las condiciones que está sufriendo. Respecto de mi rol en el año 2019, yo siempre insisto, a mí por supuesto que me encantaría ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y siempre digo lo mismo, esta gobernadora que hoy tenemos en la provincia es una gobernadora que no tenía ni idea lo que era la provincia de Buenos Aires, muchos funcionarios no sabían dónde quedaba la ciudad de La Plata, por ejemplo. Digo, no es que sea hiper necesario saber dónde está la ciudad de La Plata, lo digo como ejemplo de que no tienen ni idea cuántos distritos tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Vinieron a gobernar algo que no tenían ganas. Y yo conozco mucho la provincia. La verdad que el rol de ser ministro de Economía es un rol muy ingrato, porque la verdad que uno termina peleándose con todos tus pares, con todos los intendentes, con todos los gremios, es tremendo, pero también da un ejercicio de conocer absolutamente la totalidad de la provincia, porque la interacción con cada uno de los ministros, esa discusión con cada uno de los ministros, hace que uno tenga que conocer en profundidad el detalle de la política sanitaria de la provincia, la política educativa, la política de seguridad, y también conocer en profundidad el territorio donde suceden efectivamente las cosas. Digo, la economía y la política suceden en un tiempo y un espacio, y eso da la posibilidad de conocer cada uno de los lugares, y además porque, bueno, sigo, por supuesto, caminando y visitando cada uno de ellos. El fin de semana, por ejemplo, voy a estar en Azul, de paso el chivo. Silvina, bueno, ahora que... ¿Cómo no? Primero agradecerte que vengas al favor. estudio de Real Política, acá a Jaborechano, un programa compañero, y segundo, bueno, meterte en lo que es el ping-pong clásico de este programa, que es... Voy a hacer el esfuerzo para hablar poco. Son algunos actores de la política, particularmente relacionados con tu carrera, donde vos nos describís, nos tirás una anécdota, un concepto, etcétera. Yo voy a arrancar con Hernán Lacunza, el ministro de Economía de la provincia. Uy, qué difícil. Bueno, en primer lugar, creo que no tenía ni idea de lo que era la provincia. Tuve muy poca interacción con él, que fue la transición que hicimos de 3 reuniones, y sí me pareció de un conocimiento muy, muy pobre respecto de lo que son las finanzas de la provincia y lo que es finanzas en particular. Una persona que es economista, pero que la verdad después de eso se ve que no tuvo necesidad de seguir estudiando, ni interés en seguir estudiando, ni la inquietud en seguir estudiando, y no conocía la provincia de Buenos Aires. Yo te pregunto por María Eugenia Vidal. Y la gobernadora que va a dejar a la provincia con niveles de pobreza impresionante. Yo siempre digo, la provincia de Buenos Aires no era Disneylandia, no era Suiza,
pero fue el año 2015 la mejor transición política de la historia democrática reciente en Argentina, ¿no? Por supuesto a nivel nacional también. Digo, pensemos que en el año 83 Alfonsín recibe un gobierno preparado, un Estado preparado para matar, y no un Estado preparado para gobernar y brindar servicios a la población. Desde ese momento a esta parte ha habido crisis institucionales, crisis políticas, crisis económicas. El año 2015 Argentina no tenía ninguna de las tres crisis, a nivel nacional y a nivel provincial tampoco. Era el mejor momento para pensar que Argentina podía finalmente ponerse en un sendero de desarrollo. La gobernadora Vidal es la que garantiza que esto no suceda en el país. Si te digo Daniel Scioli. Creo que fue primero un buen administrador. Esto que se lo ha criticado tanto como el mal administrador, la verdad que la provincia de Buenos Aires, los 4 años que a mí me tocó hacerme cargo del Ministerio de Economía, fueron, cuando uno mira la serie histórica, los 4 años de menores cantidad de recursos del gobierno nacional a la provincia, y a pesar de eso se abrían hospitales, se abrían escuelas, se hacían rutas. ¿No fue suficiente? Claramente no fue suficiente. La provincia tiene una deuda, quedamos nosotros con una deuda tremenda en materia de infraestructura, pero creo que la historia va a poder hacer una relocalización de su lugar en la provincia, y creo que fue un buen candidato a presidente. Bien, si te digo Axel Kicillof. Bueno, un compañerazo, la verdad, alguien con quien, por supuesto, en la gestión discutíamos mucho, que es natural esto que yo decía, ¿no? El rol del ministro de Economía es discutir con todo el mundo, decirle que no a todos, ¿no? Tremendo. Y a él le tocaba decirme a mí que no, ¿no? Cuando yo iba a pedirle plata, cuando iba a pedirle autorizaciones, etcétera, etcétera. Hoy mi relación con Axel, la verdad que es muy buena. Y siempre ha sido muy generoso conmigo, muy generoso conmigo. Hemos compartido charlas, bueno, ayer justo en la Universidad Nacional de Avellaneda estuvimos juntos, y creo que es una persona que conoce mucho hacia dónde tiene que ir el país. Digo, tiene una condición especial respecto de ese conocimiento y del futuro que quiere para todos los argentinos, y eso me parece muy bueno. Y además es una de los pocos economistas de Argentina que tiene libros escritos en el exterior, por ejemplo. Me parece que también hay un reconocimiento académico. Para salir del libreto que me han preparado, voy a pelarle un poco más a lo emotivo. Si te digo Alejandro Arlía. Y me matás. Te maté. Me matás. Cristina. Y una genia. Perdón, ¿no? Pero me quedé con lo de Alejandro. Sí, primero lo de Alejandro, la verdad que una picardía, un compañero impresionante que hoy creo que haría mucho bien a la discusión política. Cristina, una genia, ¿no? Yo estuve con ella hace un mes aproximadamente, un mes y medio, y primero que está impresionante, me parece divina, me parece una persona admirable, y una persona que está pensando en la política pública que necesita un país, una estadista. Creo que son esas personas. Me pasó hablar con Rafael Correa también cuando recibió el honoris causa en la UMED, hablar con Lula en algún momento que estuve en Washington, y son de esas personas que vos decís, ¿cómo pueden ser tan generosas? ¿No? Generosas en siempre estar pensando en el otro. Esto que quizás yo creo que muchos no supimos entender de la patria es el otro, creo que no supimos nosotros como militantes políticos darle el contenido necesario a eso, porque ella es la que nos marcaba hacia dónde teníamos que ir. Esto de la patria es el otro, y yo creo que nosotros nos faltó estar a la altura de lo que ella nos estaba proponiendo. Muchas gracias, Silvina, por acercarte al estudio de Realpolitik y de Jaurechanos. En un ratito se viene Mariano López.